No existe most en español. Déjame explicar. Most tiene más de un significado. Así que en este video no estamos hablando de most en el sentido de the most beautiful view, la vista más hermosa. No estamos hablando del significado de most, que es la más, lo más, el más. En este video estoy hablando de most en el sentido de most people, que significa la mayoría de la gente. También he escuchado en español la mayor parte de. Así que en la frase most people, most es una palabra, pero se traduce a la mayoría de. 3 palabras en español. Así que sí hay una traducción, pero a lo que me refiero es que no hay solo una palabra para expresar lo mismo, como lo decimos en inglés, most people. En otro video que hice sobre este tema, algunas personas dijeron que la traducción correcta es casi todo, pero en inglés casi todo es almost all, que no es igual a most. La diferencia entre la mayoría de y casi todo es que la mayoría solo tiene que ser más de la mitad. Por ejemplo, 70% es la mayoría, pero casi todo tiene que ser como 95% o más. Entonces no son iguales. Regresando al tema de most, cuando solo usamos most, como en most dogs, estamos hablando de la mayoría en general, quizás en el mundo. Pero cuando decimos most of the dogs, estamos hablando de la mayoría de un grupo más específico. Por ejemplo, most of the dogs in my neighborhood. La mayoría de los perros en mi barrio. Otro ejemplo, most people like watermelon. A la mayoría de la gente en general o en el mundo le gusta la sandía. And most of my family likes watermelon. A la mayoría de mi familia, un grupo más específico, le gusta la sandía. Most people, most of my family. Most dogs, most of the dogs in my neighborhood. También existe en inglés the majority y la decimos a veces, pero usamos most muchísimo más. Y bueno, sí hay una traducción de most en español, pero no se puede decir la mayoría de en solo una palabra en español. Y es por eso que es un error común de los estudiantes decir the most people o the most of the people, porque quieren poner más palabras, porque así es en español. Pero en inglés muchas veces es solo most people, most days. Y nunca usamos the con most en este sentido de most. Así que cada vez que usas most para decir la mayoría de, nunca vas a decir the most. Eso no se dice ni en most people ni en most of my family. Gracias por ver hasta el final. Thanks for watching until the end. See you next time.